Hola, hola, bienvenidos a una nueva semana de Cuentos de Libertad. Y esta semana vamos, más que a hacer un cuento, vamos a narrar una crónica sobre los sinsabores de la eterna juventud. Así que sin más que decir, vamos a empezar. Sinsabores de la eterna juventud, de Hernán Cassiari. Esta semana se ha recibido en España, con más alarma que emoción, hay que decirlo, al gerontólogo inglés Aubrey de Grey, Londres 1963, que se ha despachado con la teoría de que en un futuro no muy lejano, los humanos viviremos 1000 años en una especie de eterna juventud. En una muy sonada conferencia brindada por el científico en la Fundación La Caixa de Barcelona, este especialista en datos genéticos, muy pintoresco, dicho sea de paso, por su barba larguísima y negra y sus maneras de gurú posmoderno o mercachifle de feria, afirmó que en algunas décadas habrá bebés, niños y jóvenes tal y como ahora. Pero, una vez alcanzada la madurez, ya no será necesario envejecer. Podremos permanecer en ese estado físico tanto tiempo como vivamos, y nunca tendremos el declive que se produce a partir de los 40, dijo. Ante una concurrencia atónita que lo observaba sin pestañear. Posiblemente las afirmaciones teóricas de Aubrey de Grey habrían sido mejor recibidas en una sociedad ideal, donde la longevidad extrema fuese un requerimiento urgente. Pero aquí, en esta Europa, en la que la juventud no tiene trabajo, o si lo tiene, cobra menos de 1000 euros al mes, el problema no es el tiempo extra de la vida, sino qué hacer con él. Cuando la edad promedio del ser humano europeo era de 40 años, resultaba imperioso hacerse hombre más o menos pronto. Mozart, que murió a los 35, compuso Las bodas de Fígaro a una edad en la que los jóvenes actuales todavía viven con los padres. Y lo que es peor, de los padres. La crisis económica actual está agudizando todavía más este drama del primer mundo. En España, el país desarrollado donde las juventudes más tardan en independizarse, es común ver a muchachotes de pelo en pecho y con edades muy sospechosas dejándose hacer la camita por mamá o pidiendo permiso para tener un rato el control remoto de la tele. El precio desorbitado de la vivienda, la escasez laboral de los mileuristas efímeros y la tendencia tan en boga de madurar despacio ha provocado un descalabro social en el que la juventud, además de tiempo vital, está perdiendo los reflejos, la dignidad y el valor de la independencia. Los asistentes a la conferencia del gerontólogo británico Aubrey de Grey, en lugar de esperanzados, debieron salir compungidos, preocupados por las buenas nuevas de la futura longevidad humana. Creo que tenemos muchas probabilidades de lograr el objetivo en 25 o 30 años, decía el científico con optimismo, siempre y cuando la investigación esté bien financiada y empiece pronto. Pero sus oyentes, sospecho, no los secundaban en la euforia. Las nuevas dudas quizás eran otras. ¿Qué haremos con nuestros hijos si realmente la edad del pavo se extiende como un chicle durante 100 o 200 años más? ¿Por cuánto tiempo tendremos que plancharle las camisas a estos vástagos con ínfulas de Peter Pan? ¿O prestarles el coche para que salgan de farra? ¿O esperarlos con la comida caliente? Las largas zancadas de la ciencia en estos tiempos no van necesariamente de la mano con los tropezones de la economía familiar. Este cuento, o mejor dicho, esta crónica la recordé anoche mientras repasaba ciertos conceptos económicos por un ejercicio que quiero traer una vez que digamos se termine esta etapa de Cuentos de Libertad, así que estén atentos que se viene otro proyecto interesante, o al menos me lo parece. Y
Y me ponía a pensar en estos conceptos tipo escasez, eh, y el progreso económico, ¿no? Estaba reflexionando que, por ejemplo, mis padres o la mayoría de las personas que son adultas ya hoy, que tienen, bueno, mejor dicho, más adultas, que ya tienen 50, 60 años, ellos ya a los 25, 30 años ya tenían sus bienes, digamos, ¿no? O ya se habían independizado de cierta manera, que es algo que yo no veo que esté sucediendo en gran medida en nuestra generación. Muchos siguen viviendo con sus padres, muchos viven en bienes heredados por sus padres, muchos lo que tienen ha sido con ayuda de ellos. Y esto debe traernos a reflexión, porque significa que, de cierta manera, el progreso económico está siendo muy lento para la cantidad de personas que comienzan a ver en nuestra economía. Y esto se puede ver en los datos. De hecho, desde que nos dolarizamos, que fue en el 99, 2000, en esa época, a partir de ahí comienza un boom de crecimiento económico, pero que se detiene en el 2014 y que el 2014 comienza a caer, y desde ahí prácticamente la destrucción de este crecimiento ha sido constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo vemos desde el punto de vista del PIB per cápita, que es la cantidad de dinero que se crea en una economía por persona, y si eliminamos todas las distorsiones y utilizamos la paridad de poder adquisitivo en dólares constantes del año base que ustedes quieran, nos damos cuenta de que los datos también grafican eso, grafican esa destrucción económica, o mejor dicho, esa destrucción en el aceleramiento de la creación de riqueza por persona en el Ecuador. Es decir, la economía está creciendo mucho más lentamente versus la cantidad de personas que ingresan a la economía. Y esto no es un problema normal. Si analizamos el mismo valor de lo que pasó en Colombia, Perú, Chile, realmente Ecuador es uno de los pocos que caen en estos años, mientras los otros siguieron creciendo. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que llevarnos a reflexión de que algo estamos haciendo muy mal en nuestro país, y que es algo que hay que cambiar. Ahora, si nos ponemos a ver también otros datos como el índice de libertad económica, nos damos cuenta de que los países más libres económicamente, los países que permiten, que son amigables con el sector privado, que son amigables con la inversión, que son amigables con la innovación, con la invención, pues estos países es a los que les va mejor. Y eso lo dicen todos los datos. Entonces, cuando tienes a un país como Ecuador, que es tóxico para la inversión, que no ha mejorado su clima de negocios, que no es competitivo frente al mundo, y que sigue viviendo en una fantasía socialista en la que se cree que lo único que hay que hacer en el Ecuador es redistribuir la riqueza, o quitarle a los ricos para darle a los pobres, que digamos en principio se pueden brindar ciertas ayudas, pero cuando el sistema solamente se brinda a esto, hay un gran problema, porque significa que si tenemos un país que es tóxico para la inversión, y además de ser tóxico para la inversión, a los pocos ricos que se pueden generar dentro de esta economía les quitamos recursos para darle a otros que no pueden avanzar porque el Estado no se los permite, porque el Estado es una carga muy pesada para que las personas puedan llevar a cabo sus sueños, su camino de la felicidad, puedan llevar adelante sus negocios de manera mucho más tranquila y digamos, en paz. Entonces, estamos generando un problema, porque si estas personas se encuentran impedidas de avanzar por la abrumadora presencia del Estado, y lo único que hacemos es quitarle a alguien para dárselo a ellos, entonces no hay manera en la cual esta sociedad pueda avanzar. Entonces yo creo que y ya lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo, y nos estamos dando cuenta en el día a día, en nuestra vida diaria, tanto, o sea, digamos, personal, como la que vemos de nuestro círculo cercano, y que es algo que hay que cambiar. Sin duda necesitamos un Ecuador más próspero, necesitamos un Ecuador que sea más amigable con el sector privado, necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, un Ecuador integrado al comercio mundial, que no esté aislado como
como una isla que nos permita aprovechar de mejor manera todo el conocimiento, los productos, el ingenio que ya existe para nosotros adaptarlos a nuestra realidad y también comenzar nosotros a desarrollarnos de mejor manera. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reflexionar y además porque ya se viene una segunda vuelta en estas elecciones, es algo que tenemos que pensar y ver cuál es ese candidato que nos promete más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que quiere ser amigable con el sector privado, que quiere ser amigable con la inversión privada, que quiere atraer inversión, que no anda pensando en a quién quitarle plata para dárselos a otros, sino que quiere que todos generemos riqueza y que haya más libertad económica en este país. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar, estar muy conscientes y seguimos conversando y seguimos en el debate a través de todos los canales de las redes sociales y cualquier medio de comunicación por el que quieran contactarme. Hasta aquí llegamos en este cuento de libertad y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.